Buenos días. Aquí voy a explicar mi algoritmo de listas circulares simples, donde tenemos las funciones recorrer, insertar cabeza, insertar cola, buscar y eliminar. Entonces empezamos con la creación de la estructura nodo que representará a todos los nodos de la lista. Entonces la definimos como un struct y en mi caso le llamé nodo. Entonces los datos que va a albergar nodo, pues valga la redundancia, puse como dato insertar o info dato, y también su puntero, en este caso son listas circulares simples siguiente, o sea que tiene solo una dirección. Entonces acá están los parámetros de las funciones, sus respectivos parámetros. Tenemos void recorrer porque en sí la función no retorna nada, simplemente va recorriendo, pero pues como no hace mucha diferencia en el tablero, lo que hice fue que mostrara los elementos que fueran recorriendo para así asemejar una especie de prueba de escritorio e incluirla en el menú. Entonces tengo también insertar cabeza, que va a pedir el primer nodo de la lista, en este caso se llama ptr, y el dato que quiero insertar en ese nodo. También tengo insertar cola, que tendría los mismos parámetros, ya que es un proceso de inserción con su respectiva información. También tengo buscar, que también trabaja con el primer nodo, al igual que eliminar, y lo que se le va a dar es un dato para comparar, o mejor dicho, para comparar. El otro sería el mismo dato, bueno, no puede ser el mismo, para comparar también y, valga la redundancia, eliminar. Entonces, acá tenemos la declaración del menú y acá tenemos el main. Entonces lo inicializamos en null porque la lista siempre va a estar vacía al principio. Acá tengo una variable que se llama bool clave, true. La inicializamos acá para que pueda hacer sus opciones en el menú. Entonces tenemos un do while. Lo que hará es que al cumplirse entre en las opciones del menú. En mi caso hay 5 casos que sería respectivos a las funciones que ingresé. Acá están. em, Insertar por cabeza, insertar por cola, recorrer y algunas especies de configuraciones para que el programa no se haga fastidioso, por así decirlo, en la vista. Y también tenemos las otras funciones acá, eliminar, em, y en el caso de que el resto de las funciones no se cumplan, entonces simplemente ingresamos función no válida, o mejor dicho, opción no válida, y acá retornamos 0 en while clave. Tenemos un menú. En el menú, pues simplemente es la parte estética lo que se maneja acá. En este caso así se vería el menú de ejecutarlo. Acá tenemos las funciones. Tenemos voy recorrer. Como este no es un proceso, por así decirlo, ya que no retorna nada, pues los out no cuentan como retorno. Entonces lo que hacemos es que vemos que hay dos casos para recorrer. Si la lista está vacía, entonces nosotros vamos a decir que no, que la lista se encuentra vacía. Y si no, significa que la lista siquiera tiene algún nodo. Entonces hacemos un ciclo donde digamos que la posición siguiente a pt, o sea, donde digamos como condición que si la posición de el nodo p a la que le sigue es diferente de ptr, entonces nosotros vamos a ir soltando los nodos existentes en la lista y mientras que vamos recorriendo estos mismos nodos, o sea, p igual p de siguiente. Entonces vamos mostrando los nodos que tenemos junto con, o mejor dicho, la información de los datos, o la información datos del nodo en el que nos encontramos mientras que recorremos la lista. Terminamos con esta función. Luego tengo nodo insertar cabeza.
Esta función busca, acá creamos el nodo, le asignamos null para que no tenga algún valor basura y luego alocamos el espacio de memoria. Luego acá le asignamos la información que queremos que maneje con el parámetro de datos. Luego esta inicia en ptr para que entre en uno de los casos, que sería cuando ptr es igual a null, o sea cuando la lista está vacía. Esto siempre va a entrar acá siquiera desde la primera vez en la que se ejecuta. Cuando se ejecuta por primera vez, la lista va a crear un nuevo nodo. A este nuevo nodo, el que siempre se va a estar creando, le va a llamar nuevo, como está acá. Y además de eso, decimos que el dato que le sigue a ptr va a apuntar a ptr, porque es una lista circular, para que tenga el enlace y tenga la forma de un círculo, ya que es la única lista que tenemos. Luego, si no pasa eso, o sea que por lo menos ya tiene un nodo, decimos que mientras que Q siguiente sea diferente de ptr, lo hacemos para iterar y llegar justo a la posición anterior a ptr, Q igual a Q siguiente. O sea que Q va a ser ese nodo, o mejor dicho, ese puntero que va a ir iterando hasta ubicarse antes de ptr. Y decimos que nuevo de siguiente va a ser igual a ptr. Entonces, Q siguiente va a ser igual a nuevo. Y finalmente ptr va a ser igual a nuevo. Y retornamos el primer nodo de la lista. Insertar por cola, tenemos dos parámetros. El primer nodo de la lista también, que es lo que normalmente reciben las funciones, por eso es que siempre se para retornando, y el dato que queremos manejar. Entonces hacemos lo mismo que como en la otra lista, en la otra función, y luego en el if tenemos dos casos, que es para cuando la lista está vacía otra vez, pero o sea, es el mismo proceso pero desde la cola, o cuando no está vacía y siquiera tiene algún nodo. Entonces usamos una variable, por así decirlo, auxiliar, que se encargará de manejar la información y vincular también la lista de manera circular. O sea, siempre formar el enlace del último nodo con el primero. Esa es la idea que tenemos acá. Y retornamos ptr. También tenemos la función buscar, el primer parámetro de la lista, o mejor dicho, el primer nodo, el dato. Y acá generamos un nodo llamado buscado y va a empezar en ptr. Entonces tenemos varios casos. Por ejemplo, si ptr es diferente de null, significa que la lista no está vacía. Entonces tenemos dos casos dentro de ese. Si no está vacía, entonces decimos que si buscado eh, si buscado, la información de buscado es igual al dato, o sea que directamente lo encuentra. Entonces retornamos de una el dato que queremos buscar, o sea, para que lo que se quiera hacer con esa función se vaya a manejar. Luego tenemos un else, donde tenemos un mientras, que ese es el otro caso, donde decimos que mientras que buscado de siguiente sea diferente a ptr, entonces entra en el if y decimos que buscado de dato es igual a dato y retornamos buscado. Y acá decimos que buscado es igual a buscado de siguiente, todo dentro del while. Y si buscado de datos es igual a dato, retornamos buscado. O sea, esto lo hacemos para decir que, o sea, acá nos ubicamos, buscado lo vamos a ubicar antes de ptr. Y acá decimos que si durante ese proceso, o sea, vamos a recorrer antes de ptr hasta el último nodo en la lista circulares. Y mientras que lo va recorriendo, vamos a ir preguntando si la información en alguno de esos nodos es igual a la que nosotros queremos encontrar.
Si lo es, entonces lo retornamos. Si no, entonces esto va a iterar hasta que termine de recorrer el ciclo. Lo malo es que este ciclo no va a mostrar el último nodo, por lo que acá en la parte de afuera vamos a hacer la misma instrucción para que pueda cumplirse el último. O sea, el caso en que no llega que llega al último, este if lo va a compensar. Por eso es que copié dos veces la misma instrucción. Si no ocurre eso, o sea, ninguno de los casos, significa que no encontró el elemento y retornará null. ¿Y cómo puedo hacer esto? Pues la función va a retornar solo un parámetro. Si nunca retornó en ningún momento, la función nunca se pausará y retornará null. Pero si en alguno de estos casos se cumplió, el concepto de función se cumple y ya este pedazo hace cortocircuito y no se va a cumplir, porque con solo retornar un valor, la función se finaliza. Un momentito, ya. Tenemos la función eliminar. La función eliminar tiene varios casos. Pues nosotros llamamos a la variable q y le asignamos el valor de buscar para ahorrarnos el trabajo de buscar ese valor a eliminar. Y una vez que lo buscamos, empezamos con la función. Nosotros vamos a crear un auxiliar. Este auxiliar ya vamos a inicializarlo en ptr y se va a utilizar dependiendo del caso en el que estemos. Hay muchísimos casos. Primero está en el caso en el que la lista sea vacía, directamente retorna null. El otro caso es cuando cuando el nodo a encontrar, o sea q, es en la cabeza. Si es cierto, acá tenemos dos casos más, como están acá apuntados, que por ejemplo está en la cabeza y la lista solo tiene un elemento, o que está en la cabeza y la lista tiene más de un elemento. Si eso es cierto, o sea, que al tener cabeza se cumplen dos casos. Acá están los procesos para ambos casos. Y acá tenemos el caso en el que ni siquiera empieza por la cabeza. O sea, esto se parece mucho al proceso de eliminar de listas simples. Si no elimino por la cabeza, ese sería el primer caso de acá. Entonces me queda eliminar por la parte media o el último, que es el segundo caso. Y estos son casos de casos. Entonces, el segundo caso, por así decirlo, dice que mientras que el auxiliar de siguiente, ahí usamos la variable auxiliar, sea diferente de q, entonces se ubica antes de q, por así decirlo, itera acá hasta que llegue antes de q. Lo que hacemos acá es vincular ese auxiliar, o sea, auxiliar de siguiente, con el que le sigue al de q, para hacer una especie de puente y poder borrar q sin que nos afecte a la lista, a los vínculos de la lista. Finalmente retornamos ptr. Eso sería todo el algoritmo. Voy a hacer algunos ejemplos. Acá tenemos las opciones para hacer lo que queramos con las listas. Para trabajar con ella vamos a usar un método de inserción. 1, que sería insertar por cabeza. Entonces, cada vez que yo quiera insertar un nodo, tengo que hacer la instrucción que quiero hacer. Entonces, voy a ingresar 3 elementos, 1, 2 y 3. Ya los ingresé. Entonces quiero que me los muestre. La función mostrar, o mejor dicho recorrer, va a imprimir. Le llamé mostrar aquí. Entonces me muestra los elementos de la lista. ¿Cierto? Ok. Entonces, una vez que me los muestra, la lista está almacenada. Ahora si quiero también puedo ingresar por cola. Digita el dato que desea ingresar. 1. Otra vez. Ah, la embarré. Estoy usando insertar por cabeza. Bueno, de igual manera los procedimientos me sirven. La interfaz es un poco confusa, pero con mostrarla puedo saber que los números se almacenan. No recuerdo bien qué funciones utilicé porque confundí los números, honestamente. Pero acá están los números que al final inserté, ya sea por cabeza o por cola, el orden se mantiene. Ya sería cuestión de verificar en el video.
Sigamos. Entonces tenemos la función mostrar, que ya también la probé. Cada vez que hundo el 3 y tengo datos almacenados en la cola, se muestra lo que hace cada una en la lista. Se muestra todo lo que ha almacenado la lista. Y también tengo la función eliminar. Tengo la lista, la quiero ver, la voy a ver, mostrar, la muestra. Tengo estos elementos, 2, 2, 3, 2, 1, 1. Quiero que me elimine el 3. Entonces, vamos de nuevo. Entonces digo 4 para eliminar, o sea, opción 4, eliminar. Y voy a elegir que me elimine el 3. Esto sería para casos en donde los números sean diferentes en la lista. Pero se puede hacer con números repetidos. Lo que va a hacer es eliminar siquiera uno de los números que esté repetido. El otro se queda. Y si quieres eliminar el otro, vuelves a hundir en eliminar. Al final ambos son el mismo número. Entonces una vez que elimine el 3, hundo 4, hundo 3 para mostrar. Y ahí vemos perfectamente que el 3 ya no se encuentra en la lista. ¿Sí? Luego, pues la última opción sería para salir. Y así terminamos en 167 segundos esto. Bueno, a ver, terminamos el video.